Vamos a resolver el problema 2.4 del Taylor, que nos habla de el origen, por qué vamos, o sea, ahora ya no es decir el drag, la fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo es o bien lineal o es cuadrática, es decir, dar la forma, sino explicar por qué eso es así, en el caso del drag cuadrado. Ya habíamos dicho que físicamente era porque el cuerpo al moverse dentro del fluido tiene que poner en movimiento el fluido que tiene por delante. Y lo tiene que poner a la misma velocidad con la que se está moviendo el cuerpo. ¿Vale? Muy bien, entonces nos está diciendo así en inglés: el origen de la fuerza cuadrática del drag cuadrático en un proyectil, en el fluido, es la inercia del fluido que el proyectil mueve consigo. Dice, suponiendo que el proyectil tiene una sección transversal de área A, eso significa normal al movimiento, normal a la velocidad, y velocidad v, y que la densidad del fluido es ρ, mostrar que el ritmo al cual, bueno, lo primero, porque va paso a paso, el ritmo al cual el proyectil encuentra fluido, el ritmo, es decir, cuánta masa por unidad de tiempos, es ρ a v. Vamos a contestar primero. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso, voy a ponerlo el dibujo vertical, porque como hablaba con vosotros de sumergir un balón y ponerlo hacia... Y este balón se mueve hacia arriba. O sea, aquí tenemos el agua. Esto tiene la sección transversal, esta sería la velocidad, el área. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando ha pasado un diferencial de tiempo, un incremento voy a utilizar incrementos infinitesimales, eso significa que la pelota esta se habrá movido a una posición, voy a ponerlo así un poco, hasta aquí. Es decir, que se ha movido esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia es, vamos a llamarlo, si este es el eje X, esto será una distancia diferencial de X que recorre ese diferencial de T. Si se está moviendo con velocidad v, tendremos v por diferencial de T. ¿De acuerdo? Y ahora digo, ahora nos está diciendo el enunciado, todo el agua que se está encontrando, ¿cuánto se ha encontrado? Se ha encontrado un tubo. Se ha encontrado todo eso de fluido, ¿no? ¿O no? Todo eso es lo que se ha encontrado al moverse este diferencial de X. ¿Qué masa tiene? Pues será la densidad por el volumen. ¿Qué volumen tenemos ahí? Diferencial de V. Tendremos el área por diferencial de X. A, V, diferencial de T. La masa, entonces, también es de fluido que se ha encontrado, va a ser ρ, diferencial de V, ρ a V, diferencial de T. El ritmo al cual se está encontrando masa es dividir por el tiempo, es decir, que es ρ a V. Lo primero, así sencillo, para entender eso es lo primero que nos dice en el enunciado, para entender lo que está ocurriendo por ahí. ¿Algún problema? No, bien sencillo, ¿no? Más nos dice, haciendo la suposición, la simplificación, que todo ese fluido es acelerado a la velocidad v del proyectil, claro, lo está empujando hacia adelante, o sea, ese cilindro que se ha encontrado, ¿qué velocidad tenía inicialmente? Tenía velocidad 0 porque el fluido estaba en reposo. Después de ese diferencial de t, ese fluido que tengo ahí, ¿qué velocidad ha adquirido? La velocidad v del proyectil. Y ahora yo me pregunto lo siguiente, nos dice mostrar que la fuerza neta del drag es todo esto. Vamos a ver cómo llamamos. Y ahora digo, segunda ley de Newton, o conservación del momento lineal. Si en el tiempo inicial el fluido este está en reposo, en el tiempo t, y pasa, después de a t más diferencial de t, a moverse con velocidad
V, me estoy preguntando cuál es la fuerza que ha ejercido, quién lo ha puesto en marcha, el proyectil. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el proyectil sobre el agua? Si yo logro contestar a esa pregunta, ¿cuál es la fuerza que ejerce el proyectil sobre el agua? Aplico a continuación la tercera ley de Newton y entonces lo que tendré es acción y reacción. Si la fuerza que ejerce el proyectil sobre el agua es la que voy a llegar, entonces la que ejerce el agua sobre el proyectil es la misma, con la misma dirección y sentido contrario. Esa será la fuerza con la cual se opone el agua al movimiento del proyectil dentro de ella. ¿Entendido los pasos? Y para eso necesito el momento lineal. ¿Se ha entendido? Vale. Muy bien, ¿cuál es el momento lineal que tiene el agua en el tiempo t? Momento lineal, 0, masa por velocidad 0. ¿Cuál es el momento lineal que tiene ese agua en el tiempo t más diferencial de t? Pues uno dirá, la masa que tiene cuidado, esa masa es infinitesimal, ¿no? Por la velocidad que tiene, v. Esa velocidad es finita. En el tiempo t más diferencial de t, ese elemento infinitesimal de fluido ha adquirido un momento lineal que es v diferencial de m. ¿Cuál ha sido la variación en el momento lineal? Desde t diferencial de t, o sea, desde t a t más diferencial de t, la resta, ¿no? La variación del momento lineal. Ha sido, por lo tanto, v diferencial de m menos 0. Vamos a ver cuánto era diferencial de m. V que teníamos era ρ a v diferencial de t. Es decir, v cuadrado, o voy a poner ρ a por delante, ρ a v cuadrado diferencial de t. Y ahora digo, ¿cuál ha sido la fuerza? Me está diciendo la segunda ley de Newton. Es la única fuerza que está actuando sobre el fluido ahí. Olvidaos ahora de la gravedad. La gravedad no está... Es como si no tuviésemos gravedad. Por supuesto, esto lo tendré de esta manera. Diferencial de P, la variación, era esto. ¿No? Porque ese es el momento lineal que tiene en el instante t más diferencial de t. Inicialmente, ¿cuál es el cuerpo problema? Ahora es donde viene, ¿lo veis? ¿En qué cuerpo me estoy fijando? En el trozo de fluido con el cual se ha encontrado el proyectil en su movimiento. Por eso la primera pregunta nos hace. La primera pregunta que hace el problema es para ayudar a pensar ¿cuál es tu cuerpo problema? El fluido. Inicialmente en reposo, momento lineal 0. En t más diferencial de t, ¿qué momento lineal tiene? Pues será la masa por la velocidad que tiene en ese instante. V, la misma velocidad que la del proyectil. ¿Y qué masa? Cuidado que es una masa infinitesimal, diferencial de m. ¿Cuál es la variación? El final menos el inicial. Eso es lo que he puesto. Diferencial de p, porque es infinitesimal, es esto menos 0. Y ahora digo, segunda ley de Newton. Esta es la fuerza que ejerce el proyectil sobre el elemento de fluido. Pues entonces tendré
Voy a quitarle el signo de vector. Y ya lo dejamos con esto. Justo me da tiempo, o sea que no... ¿Estáis de acuerdo? Pero si hemos dicho que era diferencial de M, porque era lo que movía el fluido, ¿no sería la fuerza que ejerce el fluido sobre nuestro elemento? No, hombre, no. Ahora viene lo de las... O sea, perdón. No, hombre, no. ¿Qué me está diciendo la segunda ley de Newton? Las fuerzas, la fuerza neta, la fuerza en este caso, que es solo una, que se está ejerciendo sobre el elemento de fluido, va a ser igual a la variación del momento lineal del elemento de fluido dividido por el tiempo, el intervalo de tiempo. Claro, es que lo de F igual a M por A o F igual a la derivada de P con eso, hay que tener claro qué significa lo de la izquierda y lo de la derecha. Las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que tú estás considerando. ¿Qué cuerpo estoy considerando? El agua, o el fluido en ese caso. ¿De acuerdo? Bien, y esto, plaf, plaf, rho a v al cuadrado, tercera ley de Newton. Si esta es la fuerza que ejerce el proyectil sobre el elemento de fluido, fijaos que estoy buscando el módulo, ¿cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre el proyectil? Tercera ley de Newton en módulo rho a v al cuadrado. Y ahora, incluso vectorialmente, si el elemento de fluido, fijaos, ¿cómo es diferencial de P? Diferencial de P tiene esa dirección y ese sentido. Entonces significa que la fuerza que ejerce el proyectil sobre el agua tiene este sentido. Tercera ley de Newton, el módulo es este. Tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce el agua sobre el proyectil es en módulo esta, con sentido hacia abajo. Y este es el drag. ¿Y qué nos sale en el drag? Que es proporcional al cuadrado de la velocidad. Os vais ahora. Y luego continuamos. ¿Vale? Ahora sí, ahora ya lo podemos decir con aplomo. Ya sabemos, no es palabrería, sino utilizar las leyes de Newton para llegar a que la expresión es esa. ¿Ya habéis visto que he utilizado? El momento. Luego, bueno, ahora tenéis clase.